y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 20 de noviembre del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Efesios capítulo 6, el versículo 18 al 20, sobre el tema a vivir de rodillas. Se cuenta la historia de una mujer anciana que le tenía mucho amor a Dios. Sin embargo, poco dinero. Cada mañana salía de su casa, entonces de rodillas, y gritaba al cielo: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A su vecino, que era un ateo. Esto le molestaba mucho. Cada día él le respondía también gritando: no hay Dios, no hay Dios. Y así seguía. Un día la comida se le acabó a esta ancianita. Entonces salió como de costumbre y gritó: ¡Gloria a Dios! Oh Dios, no tengo comida. Por favor, te pido que proveas lo que necesito. Al vecino ateo se le ocurrió una idea magnífica. Se fue a la tienda y compró 2 bolsas de comida. A escondidas se las dejó a la mujer en la entrada de la casa. Cuando salió la señora, allí estaba la comida. Empezó a decir: gloria a Dios, el Señor me proveyó la comida. En eso, entonces su vecino ateo le gritó: no hay Dios, yo le compré esa comida. Sin titubear, la señora nuevamente gritó: gloria a Dios, me proveyó la comida. Y el diablo pagó la cuenta. Imagínense ustedes. Solo, hermanos, nosotros podemos estar seguros si vivimos de rodillas. ¿Cómo estamos ese tiempo? La situación en realidad está muy mal. Entonces, solo podemos estar seguros si vivimos de rodillas. Por eso miren hoy el texto, Efesios capítulo 6, 18 al 20. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios nos llama a vivir de rodillas, de rodillas. Solo podemos vivir, hermanos, en victoria si vivimos en oración. Sin embargo, para muchos la oración es una obligación, un deber. El propósito de ese mensaje no en realidad para pescar a los hermanos de nuestra iglesia que participen los viernes. La realidad, lo que está pasando, hermanos, antes de terminar este año 2022. Ahí está. Solo podemos vivir en victoria si vivimos en oración. Sin embargo, para muchos la oración es una obligación, un deber. Por eso y algunos viernes, algunos momentos pueden participar, pero no pueden continuar. ¿Alguna vez, hermanos, ha pensado así ustedes? ¿Un deber? ¿Una obligación? Estoy tan ocupado, pastor. Me gustaría orar, pero no tengo tiempo. Sé que lo debo hacer, pero simplemente no puedo. Algunas personas
dicen que no tienen tiempo para orar. Yo digo que no tengo tiempo para no orar. Cuando no oro, todo se malogra. Cuando no oro, siento que estoy nadando en melaza. Algo en realidad tan incómodo. Todo se hace más difícil y al final nada se logra de valor eterno. Si unos que han tenido la experiencia diariamente, si algún momento y ora, ustedes se podrán comprender. Por eso podemos decir que la oración es una necesidad constante, todo el tiempo, una necesidad constante. Mire, el apóstol Pablo vivió esta realidad. En muchas de sus cartas expresó su oración constante por las iglesias y por las personas a quienes amaba. Usted recuerda, por ejemplo, en Filipenses 1:4 dice: en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro por alegría. Algo parecido dice en sus cartas, por ejemplo, a las Colosenses, a los Tesalonicenses y a los romanos. Porque tuvo tanto Pablo, porque tuvo tanto impacto el apóstol Pablo en tantos lugares. Seguramente fue porque el poder de Dios actuó poderosamente a través de él. ¿No es cierto? Pero la oración, hermanos, de fe es la que mueve la mano de Dios para actuar con poder. ¿Usted lo cree en esto? Edward M. Mounty, él escribió muchos libros sobre el tema de la oración, porque saben ustedes, él diariamente se levantó y él oró a las 4 hasta 7 de la mañana. Todos los días él oraba 3 horas. ¡Wow! Por eso él una vez dijo: solo Dios puede mover montañas, pero la fe y la oración mueven a Dios. ¡Wow! Solo Dios puede mover montañas, pero la fe y la oración mueven a Él, a Dios. Hermanos, la oración es una necesidad constante, porque sin la oración solo se logra lo que nosotros podemos hacer. Cuando oramos con fe, en cambio, se logra lo que Dios puede hacer con nosotros. Amén. Por eso la oración tiene que convertirse en una necesidad para nosotros si vamos a ver casos grandes de Dios. Lo más maravilloso es que tenemos una gran ayuda en la oración. El texto hoy dice que oren en el Espíritu. Nosotros sabemos muy bien, el Espíritu Santo de Dios es nuestra ayuda constante cuando oramos. No estamos solos al orar. Por eso Romanos 8, el versículo 26 al 27, lo aclara aún más. Y otra versión, yo voy a leerlo. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, cuando oramos, el Espíritu Santo está allí con nosotros, guiando su oración e interpretando sus palabras al Padre.
debemos tener esa experiencia. El Espíritu Santo puede hacer eso, por supuesto, pero orar en el Espíritu significa simplemente contar con la ayuda del Espíritu Santo cuando oramos. Cuando vaya a orar, hermanos, puede pedirle su ayuda. Cuando no sabe qué decir, el Espíritu Santo le interpreta si se lo pide. Si se lo pide. Pero para que esto suceda, tenemos que estar siempre despiertos. Hermanos, ese tiempo nosotros necesitamos despiertos. Despiertos, tenemos que estar despiertos. Mantengamos siempre alerta y perseveren en oración. Hoy en realidad dice el apóstol Pablo, este pasaje, cuando nos adormecemos, imagínense ustedes, con las cosas del mundo, por la necesidad, wow, dejamos de orar y perdemos el poder espiritual. Esto les pasó a los discípulos de Jesús cuando estuvieron con él antes de su traición en el jardín de Getsemaní, en el monte de Getsemaní. Fue, ustedes recuerdan, el momento en que el Señor más necesitaba de su apoyo en oración. ¿Y qué sucedió? Los discípulos, ¿qué sucedió? Se quedaron dormidos. Mientras Jesús sudaba gotas de sangre, ellos roncaban. Por eso les dijo Marcos 14, versículo 38, vigilen y oren para que no caigan en tentación. En tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. El enemigo nos hace inútiles e infructuosos en nuestra vida, arrullándonos con cosas insignificantes para que no oremos. Por eso, hermanos, pídale a Dios que le dé la claridad para entender la vida como realmente es. Ese tiempo, hermanos, la sabiduría. Pídale que le ayude a ver más allá de lo aparente, de lo diario, de lo material, para entender lo que realmente importa. A ese mundial espiritual solo podrá entrar por medio de la oración. Cuando nos hemos dado cuenta de la necesidad de la oración, cuando contamos con la ayuda del Espíritu Santo para orar y estamos alertas para orar, entonces, hermanos, podremos interceder por todos. Por eso Dios nos dice, persevere en oración por todos los santos. Por eso, hermanos, por favor, no vaya a malentender lo que significa esto. Dios no quiere que ore por unas figuras de yeso. Más bien, los santos somos lo que hemos sido consagrados por la sangre de Jesucristo y la fe en Él, gracias a Dios. Los santos son sus hermanos de la iglesia. Son sus hermanos aquí en esta congregación y alrededor del mundo. Mire, hermanos, el propósito final de toda la oración es orar por el impulso del Evangelio. Por eso el texto, Pablo dando mucha énfasis, esa oración por el impulso del Evangelio. El apóstol Pablo termina de escribir pidiendo a sus lectores que oren por él. Ahora, hermanos, fíjate de eso. Cuando escribió estas palabras, Pablo se encontraba en realidad en la cárcel. Imagínense ustedes, si estuviera en la cárcel, ¿qué petición tendría usted? Seguramente
pediría su libertad, ¿verdad? Pronto posible. Pero Pablo no pide eso, más bien él pide palabras para expresar bien el mensaje del Evangelio. Pide valor para seguir proclamando el mensaje. La gran ironía es que él era un embajador en cadenas. Ahorita vamos a ver el último versículo, el texto 6:20. Los embajadores, nosotros sabemos que disfrutan de algo que se llama inmunidad diplomática, ¿verdad? Un embajador. Aquí en Panamá, embajador Corea también sí está aquí. Entonces mire, un embajador no puede ser arrestado por la policía del país a donde se le envía. Es inmune al progreso legal. Esa protección. Por eso mire qué gran ironía. Entonces, que Pablo se convirtiera en un embajador en cadenas. Mire por eso aquí 6:20, yo voy a leer nuevamente. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero es que el Evangelio jamás puede ser encadenado. Ya nosotros sabemos. Nuestra oración también son libres. Nadie ni nadie las puede contener. Va más allá de cualquier limitación de espacio. Gracias. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora tenemos el derecho de entrar directamente a la presencia de Dios y hablar con Él en oración. Tenemos ese gran derecho. Cuando Jesús murió, el velo del templo fue partido. No hay nada que nos detiene, aparte de nuestra falta de fe. Terminamos el mensaje hoy en la mañana. A vivir de rodillas. Alguien ha dicho que la oración es la fe pasando a la acción. Si usted ha llegado a confiar en Jesús como Señor y Salvador, es hora de poner su fe en acción. En acción. Porque la oración es la fe pasando a la acción. Y separar tiempo para orar. No como vamos y diariamente él oraba 3 horas. Wow. El enemigo hará todo lo posible por detenerle. Le estorbará con todas sus fuerzas. Pero más grande es el poder de Dios que está en nosotros, en usted. Tiene acceso a ese poder por medio de la oración, ¿verdad? Amén. Que Dios le bendiga a todos.